Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, un gusto acompañarnos nuevamente en esta estación, en esta parada inteligente de conciencia, donde todos podemos construir ese espacio de reflexión, de buenas entrevistas, de casos, pero sobre todo tratarte siempre en esta hora que quizás el estrés te ha acompañado durante el día, que quizás, todo lo turbio y el movimiento de llegar al tráfico a esta hora, dices, ¿qué puedo escuchar? Esta es tu parada inteligente, tu parada con alternativas, tu parada funcional, para llevar siempre buenas noticias, alternativas y sobre todo para que nos puedas ver en las noches también a través de Telesucesos a las 21 horas y que puedas llevar a tu familia y sentarte a conversar de estos temas que seguro tendrán una importancia, que seguro arrojarán alguna señal, pero sobre todo van a ponerte en herramientas funcionales sobre aquellas preguntas que siempre la vida nos está arrojando, sobre las sorpresas, sobre los imponderables, pero sobre todo la buena información, esa que necesitas para seguir construyendo espacios amigables. Te regalo redes sociales a través del Twitter. Gracias por estar pendiente. Recuerda que montamos los programas a través del internet en nuestra página web y también en Frente a la Vida en el Facebook. Ahí vas a ver que tienes el link para que te ubiques y para que te conectes no solamente en el canal sino también en la radio. Es señal abierta, pero nos escuchas a través de la web y siempre es un gusto recibir desde cualquier parte del planeta tu señal, que estás presente, que estás con nosotros. Y el correo frentealavida@radiosucesos.net. Puntos de encuentro para estar corazón con corazón cada tarde. Bueno, hoy le vamos a dedicar el programa, digamos que a los hombres, pero también para que las mujeres estén pendientes, porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver, por supuesto, con la rama de la urología. Vamos a hablar de ciertos patrones que es importante que nosotros los varones podamos entender, porque usualmente cuando hablamos de revisiones periódicas, parece que son solamente las mujeres las que tendrían que acudir al doctor para, la revisión de hacerse una mamografía, de hacerse un Papa Nicolau, una cantidad de cosas que tienen que ver más con el ámbito ginecológico, pero los varones, que a veces somos descuidados, también requerimos de cierta atención y por eso quise traer hoy al doctor Eduardo Banda, él es urólogo, para conversar sobre estos patrones, sobre las patologías que tienen que ver con todo lo que es la próstata, para los tratamientos y sobre todo para llevar un mensaje también, de buena noticia, pero sobre todo de saber que hay que tener precaución y que podemos chequearnos y que podemos evitar ciertas cosas. Bienvenido, doctor, Frente a la Vida. Gracias por estar acá. Gracias, Diego. Un buen día. Bueno, quería empezar que habláramos un poco de qué es la próstata, ¿vale? Porque indudablemente parece que nos suena, pero los varones somos tenemos cierto descuido frente a lo que nos corresponde y la próstata es algo que tiene que ver con lo masculino 100%, ¿verdad? Así es. Mira, Diego, la próstata es un órgano masculino, es una glándula que se encuentra localizada entre la vejiga y la uretra. Ayuda a la secreción de líquido prostático, el mismo que se va a unir con el líquido seminal para poder ser el transportador de los espermatozoides durante la eyaculación. Ok, y esta próstata en algún momento de la vida empieza a tener un crecimiento. Eso es lo más habitual que hemos escuchado, que a partir de ciertos años ella de manera natural se expande, crece. Corrígeme los términos médicos, pero está bien. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Bueno, la próstata empieza a crecer, a todos los hombres nos va a crecer a partir de los 35 años de edad. Okay. A unos más, a otros menos, indistintamente. Este crecimiento también depende mucho de la estimulación hormonal. En el hombre la estimulación hormonal de la próstata está dado por la testosterona. Okay. Esta testosterona es producida por los testículos. Entonces, a partir de los 35 años, a todos nos va a crecer la próstata. Ok, y este crecimiento me imagino que se prolonga durante toda la vida, ¿no? Durante toda la vida es este crecimiento, mientras mayor es la edad,
en porcentaje mayor va a ser el tamaño, pero también podemos encontrar pacientes de mayor edad que muchas veces la próstata es pequeña. Entonces no es una ley que la próstata va a crecer exageradamente, incluso en pacientes que pueden llegar a tener 85, 90 años. Pero por lo general eso ocurre por la estimulación hormonal de testosterona. ¿Y de qué depende esa estimulación hormonal? O sea, hay componentes que tienen que ver de orden genético, hay varones que tienen la testosterona más elevada. ¿De qué depende? ¿Hay algún factor que podamos precisar de cómo es esa relación con las hormonas? Los testículos normalmente están produciendo testosterona porque es la que nos va a ayudar a nosotros a los caracteres sexuales masculinos secundarios, por ejemplo el cambio de voz, el vello púbico, el vello axilar. Entonces siempre va a haber esta estimulación, el aumento de la corpulencia, la estimulación hacia los músculos normalmente, eso es lo que ocurre. Entonces la testosterona siempre va a estar produciendo, pero también nuestro organismo va a tener receptores y eso ya es genético. Mientras más receptores de testosterona tú tengas, mayor va a ser tu captación, y eso ya es genético. Es así que si tienes más receptores, tu próstata también va a crecer más. Si tienes menos receptores, puede crecer menos, pero eso no hay una ley, no hay una regla de decir usted va a tener más o usted va a tener menos. Tocaste el tema hormonal y me voy a desviar un segundito porque ahora en las redes sociales ha habido cierta polémica, difícil además, un caso que hemos visto de una gran cantante venezolana de los años 80, Karina. Ella publicaba en las redes sociales sobre el apoyo que ella le está haciendo a su hijo, que en algún momento se está declarando un transgénero. Y una cosa muy compleja, muy difícil, ha habido ciertos elementos de juicio contra ella, pero ella lo ha abordado de una manera muy humana, hay que decirlo. Pero es una niña, que en algún momento dice que es un varón, pero también pasan los casos contrarios, donde hay un varón que dicen que hay una niña. Pero me ha llamado la atención a nivel clínico, a nivel médico, que muchos doctores han abordado esto como una opción viable en todo lo que tiene que ver con la formación, la transformación de un tratamiento para un poco tratar esas hormonas y después hacer unas cirugías de transformación de género. Podríamos tocar este tema porque es que ha estado como muy de moda en estos días, esto lo que tiene que ver con el transgénero. ¿Es realmente viable esa cirugía? Bueno, la cirugía como tal es viable, tanto para hacer de varón a mujer como de mujer a varón. Pero no es únicamente la cirugía como tal, porque esa es la parte, se podría decir, estructural. Pero también está tu parte cerebral, es decir, tu psicología, tu psiquis. Y hay otra cosa, que si es varón, siempre va a ser varón. Porque va a tener su próstata a pesar de que tú le estés dando hormonas. Podrá haber una degeneración, pero siempre va a haber. Y si fuera en el sentido contrario, y si tiene útero, y si tiene ovarios, siempre los va a tener. Entonces, si queremos hacer una cirugía, en el caso de una mujer, tendremos que hacer una histerectomía, tendremos que hacer una oforectomía, estimulación hormonal. Pero a nivel cromosómico sigue siendo una mujer. Siempre va a seguir siendo. Claro. Ahora, su comportamiento va a ser diferente. Y eso es lo que eso va a marcar en ellos. Ellos van a ver esa parte, más no su parte biológica como tal, o cromosómica o genética. Claro, te hago la pregunta como tú mismo lo evalúas, es un proceso integral, porque indudablemente si todo el componente psicoemocional no está tratado en un paciente, me llamó la atención porque esta niña tiene 11 años, entonces ¿qué pasaría si después, a medida que pasa el tiempo, se arrepiente de esa decisión y nos parece un acto complejo? ¿Has visto casos en el Ecuador de estos procesos transgéneros a nivel de estadísticas? No, aquí en nuestro país es muy poco, pero cada vez vemos más pacientes que acuden a la consulta como mujeres, ¿sí? Y les preguntamos cuál es su problema, y dentro de esto te cuento el último caso de una chica, físicamente una mujer, venía por una molestia al orinar. Entonces, al examinarnos, sabíamos que todavía tenía sus órganos sexuales masculinos. Entonces, la pregunta salta al medio: ¿qué podemos hacer? ¿Qué le preguntas? ¿Qué le dices? Es decir, no es fácil y no es común, porque ella se siente una mujer,
Claro. Pero biológicamente, si estructuralmente todavía sigue siendo hombre, y la persona dice, estoy esperando con el tiempo poderme hacer una cirugía de cambio de sexo. ¿Y las hacen aquí esas cirugías? Que yo he sabido, anteriormente se las hacía, pero un lugar donde es muy frecuente ahora actualmente es Brasil. Ok, eso lo vamos a dejar para otro programa porque hay unos componentes legales y psicoemocionales que hay que tratar. Hoy estamos conversando con el doctor Eduardo Banda, él es urólogo, y vamos a seguir, tratando sobre el tema de la próstata. Así que, amigos, caballeros, quédate con nosotros porque lo que te vamos a dar es recomendaciones, precauciones, sobre todo para tocar un tema importantísimo que es el carcinoma de próstata, donde las estadísticas últimamente, revelan casos importantes, pero sobre todo buscar la prevención, cómo poder chequearnos y quitar un poquito ese orden machista que a veces nos sorprende y que por ese carácter, o mejor dicho, por esa conducta, muchas veces nos trae problemas mucho más complejos. Ya regresamos aquí Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, hoy conversando con el doctor Eduardo Banda. Él es urólogo y, dedicado al programa a los hombres, pero también a las amigas y a las esposas, para que escuchen el programa para todos estos varones que no quieren chequearse, para que le den un empujoncito y nos lleven un poquito esos controles anuales que debemos hacer los varones. Empiezo con esa pregunta, doctor. Los varones a partir de cierta edad tienen que pasar por ese protocolo, eso es inevitable. Sin embargo, nuestra cultura muy machista todavía, parece que cuando vimos el examen de la próstata, decimos, para allá no quiero ir. Entonces retardamos todo este proceso donde puedes encontrar tipos de tumores mucho más avanzados que pudieron ser tratados como una lesión y que pudieron haber tenido resultados mucho más, más favorables en algún momento, ¿no? Así es. A ver, un poquito de historia. Generalmente nosotros decíamos que los controles deben hacerse a partir de los 40 años de edad. Todos los hombres a partir de los 40 años de edad, pero las guías ya internacionales fueron cambiando. ¿Por qué? Porque veían que todos los estudios que se hacían a nivel de los 40 años eran muy pocos los pacientes en quienes se diagnosticaba un cáncer de próstata. Esto subió a 45 años y todos decíamos que a partir de los 45 años debe ser el control. De la misma manera, no se ha podido establecer un número relevante para poder dar un diagnóstico. Y más es lo que tú vas a gastar en exámenes, en consultas, de lo que tú puedes diagnosticar. Es por eso que el motivo que actualmente a nivel mundial el control de la próstata es a partir de los 50 años. A excepción de que de pacientes en donde su papá o su abuelo hayan tenido antecedentes de cáncer de próstata. Ellos sí deben ser valorados a partir de los 45 años de edad. Es una buena pregunta porque nos pones otra vez en la condición de la genética. Este carcinoma de próstata usualmente tiene un componente hereditario. El componente hereditario únicamente es en el 9% de los pacientes. ¿Qué te quiero decir? Si existen pacientes donde el papá tuvo cáncer de próstata a los 53 años, o si otra persona tuvo a los 53 años, se puede considerar que va a haber un componente genético. ¿Sí? Pero eso solo es del 9%. Pero hablas de un rango de edad, para que el público nos entienda, claro, es un carcinoma muy temprano, todavía a los 53 años. ¿Qué pasa? Y además en mi caso, mi papá murió de un carcinoma de próstata, pero tenía 87 años. Eso es otro tema, vamos a hablar eso. Te pregunto, ¿ese estado se podría considerar también que es genético cuando alguno de los progenitores muere o ha tenido el carcinoma de próstata a alta edad? No es genético. El cáncer puede haber predisposición. Por ejemplo, si tenemos a alguien en la familia de primer grado que tenga un cáncer de próstata, significa que tu posibilidad de tener cáncer de próstata se multiplica por 2. Pero si existen 2 personas, que puede ser tu papá o tu abuelo, puede multiplicarse hasta por 11 la posibilidad de que te dé, pero no es genético. Eso también depende de tu alimentación, de tu medio de vida, depende también de tus hábitos diarios. Entonces eso es importante también conocer. Vamos a hablar un poquito de esos hábitos, a ver si hay relación. En los pacientes o en las personas que han tenido una vida promiscua a nivel sexual, ¿es cierto que el índice podría tener un mayor grado? No.
No, mito. Vamos a desmitificar las cosas. Eso es un mito. Acaba de salir un artículo para... Pero no me lo entusiasme mucho. Acaba de salir un artículo de marzo del 2016, en donde dice que mientras más eyaculaciones tenga, menor probabilidad de tener cáncer de próstata. Okay. Entonces, muchas veces se ha contemplado eso, que mientras más relaciones sexuales hayas tenido, mientras más promiscuo, tu próstata te va a crecer más, y eso no es verdad. Eso no es cierto, son parte de los mitos. Ok, vamos un poquito entonces a plantear estos exámenes regulares que deben hacerse en promedio desde los 45, entendido, los que pueden tener algún antecedente, y 50 Quiero años. aclarar una cosa más de lo que tú me decías de la edad. Nosotros como hombres, mientras mayor edad tengamos, lleguemos a los 85, incluso 90 años, tenemos la probabilidad de tener cáncer de próstata hasta en un 90%. Claro. Sí, pero eso no significa que es genético, sino que ya es por la degeneración de nuestro ADN y de nuestras células como tal. Ok, pero ahora te pregunto, y esto es algo que he leído últimamente, muchos pacientes de cáncer de próstata han sido maltratados. Literalmente, o sea, han sido quizás, como tú dices, un protocolo de una persona que tiene mucha edad, que ha sido expuesta a altas cirugías, incluso radiaciones, y esa persona quizás no se iba a morir de ese carcinoma. ¿Es cierto eso? Exactamente, eso es verdad. No todos los pacientes de edad avanzada que tienen un cáncer de próstata necesitan muchas veces una cirugía, un tratamiento muy agresivo, como una prostatectomía radical, como una radioterapia. Muchas veces ellos necesitan únicamente hasta observación o medicación que tú puedas bloquear la testosterona, y la calidad de vida es buena. Por eso es que en estos pacientes, yo a mis pacientes les digo algo que puede sonar muy duro, pero que es verdad. Yo les digo, usted tiene que fallecer como todos nosotros vamos a hacerlo, pero de su cáncer de próstata no lo va a hacer. Sí, porque lo podemos controlar adecuadamente con los controles, con antígenos, con medicación, y su vida va a ser normal. Entonces, no necesita el paciente hacerse un tratamiento tan agresivo, y una cirugía, por ejemplo, robótica, una cirugía laparoscópica, una cirugía abierta, en estos pacientes no es necesario. Ok, me quedo con eso, doctor. Vamos ahorita a hablar de los pacientes más jóvenes, cuál es el tratamiento, cómo es el examen un poco para desmitificar ciertas cosas, bueno, y llevar alternativas, porque hoy se lo estamos dedicando aquí los hombres frente a la vida. Hoy conversamos con el doctor Eduardo Banda, él es médico urólogo, y vamos a un poco, bueno, a seguir desmitificando, pero llevar tratamientos y alternativas para todos los varones para que se convenzan que hay que hacerse el examen y estos controles regulares. Hoy aquí frente a la vida. Regresamos frente a la vida. Hoy conversamos con el doctor Eduardo Banda, él es médico urólogo, y bueno, estamos conversando un poco del carcinoma de próstata, un tema común en los varones, pero sin llevar ninguna alarma, sino todo lo contrario, relajarnos y tomarlo de una manera más llena de alternativas y posibilidades, que es lo que queremos siempre frente a la vida. Estos varones después de 50 años tienen que acudir al urólogo para empezar su periodo de chequeos regulares. ¿Esto se hace que anualmente, doctor? Sí, a ver, anualmente era lo que anteriormente se decía. Entonces, pero el primer chequeo tiene que ser, 50 años de edad. Vamos a pedir 3 exámenes en especial. Vamos a pedir una ecografía, un antígeno prostático específico y el tacto rectal. Ninguno de los 3 exámenes es mejor que el otro. Ninguno. Entre los 3 se complementan. ¿Sí? Porque yo puedo tener un antígeno prostático normal, pero al hacer un tacto rectal yo puedo sentir un nódulo duro, y eso, a pesar de tener un un antígeno normal y una ecografía normal, tengo que pedirle una biopsia. En caso contrario, puedo tener un tacto normal sin sentir nada, pero un antígeno muy elevado. Entonces eso es importante. No se ha visto todavía a nivel urológico un estudio que sea mejor que los 3, y es por eso que tienen que ser complementarios. Este antígeno prostático, que es el famoso PSA, hay uno específico también, ¿no? O sea, hay varios, ¿no? El libre, una cantidad de cosas que tienen que ver con el antígeno, pero hay personas, por eso es importante lo que está diciendo, que como le tienen terror al tacto rectal, y eso es producto de nuestra cultura, dicen, yo solamente me evalúo a través de un PSA, a través de un examen de sangre, porque ahí me pinchan, y si eso está bajito, no pasaría nada. Eso hay que desmitificarlo, le pregunto, doctor. De cierta manera sí, porque yo te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, un paciente de 50 años, lo normal
de antígeno prostático va de 0 a 4. Okay. Un paciente de 50 años que tenga un valor de 2.5 ya nos llama la atención, a pesar de estar dentro del rango normal. Okay. No es lo mismo que un paciente de 50 años tenga 2.5 que un paciente de 70 años tenga 2.5. Okay. ¿Sí? Entonces a ese paciente joven tenemos que hacerle un seguimiento. Okay. ¿Sí? El tiempo de control puede ser más corto. Entonces, si tenemos un paciente de 50 años que tiene un valor de antígeno prostático de 0.6, lo que yo le digo es que su próximo control no será en 1 año, sino en 2. Okay. ¿Sí? Entonces, depende mucho el valor. Hay un paciente joven, en un paciente de mayor edad, definitivamente 60 años, los controles tienen que ser anuales. Más regulares, ¿no? Ok, y este antígeno prostático muchas veces puede estar elevado por otra condición que no sea el cáncer, porque a veces la gente dice, bueno, me hice un examen de sangre, me hice un PSA y salió elevado, entonces inmediatamente ellos mismos se diagnostican y dicen, bueno, tengo un cáncer de próstata. No es vinculante que el antígeno prostático elevado sea determinante en un cáncer de próstata, le pregunto. No. Lastimosamente el antígeno prostático no es un marcador oncológico específico. Okay. ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, está elevado cuando el paciente tiene cuadros de infección de vías urinarias. Se eleva cuando ha tenido una retención urinaria, es decir, no ha podido orinar. Okay. Se eleva cuando ha sido cateterizado, es decir, le han puesto una sonda. El paso de la sonda estimula la próstata y por ende el antígeno prostático. Cuando ha sido hecho un estudio urológico como una cistoscopia, también se eleva. Durante la relación sexual, por eso es que a los pacientes se les dice que para poder hacerse el antígeno prostático de 3 a 4 días de abstinencia, porque se estimula. Pacientes que montan a caballo o que montan bicicleta, entonces se les dice 3 a 4 días de ellos tienen que esperar para poder hacerse el estudio. Oye, voy a hacer un pequeño paréntesis también para desmitificar. Una vez salió que había una relación entre la gente que montaba mucho bicicleta y problemas en la próstata. ¿Cierto o falso? No es tan cierto, porque tantos ciclistas que hemos visto deberíamos verles a todos en el urólogo y eso no ocurre, exactamente, ¿no? Claro. Pero obviamente el hecho de pasar mucho tiempo sentados en un sillón que no tiene una protección puede estar en relación a una prostatitis, a un proceso inflamatorio. ¿Sí? Pero no a que sea la causa de que sea un crecimiento o un cáncer de próstata. Ok, nos queda solamente un minuto, doctor. Hay otras patologías también importantes que tratar de la próstata, la famosa hiperplasia, o sea que no es otra cosa que el crecimiento, ¿verdad? Eso no tiene ningún margen maligno. No, pero es importante conocer que puede haber los mismos síntomas que te da la hiperplasia prostática, te pueden dar el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es muy silente, no te da ningún síntoma. Ningún signo y pueden ser los mismos de una hiperplasia prostática benigna. Por eso dicen, no me hago el control. Y cuando llegan al final, muchas veces, no pocas, muchas veces vemos pacientes con cánceres avanzados. Y mientras más temprano sea el control y el tratamiento, su calidad de vida y su calidad de vida va a ser mejor. Ok, le pregunto para cerrar, un carcinoma de próstata tratado a tiempo, solamente ubicado como un cáncer localizado, ¿qué pronóstico tiene? El pronóstico es muy bueno. Sí. Y ahora con los tratamientos, sobre todo con lo que es cirugía robótica, es muy bueno porque la cirugía robótica nos da otra visión. Es lo último que existe. Lastimosamente ya se ha dejado la cirugía abierta a nivel mundial, se ha dejado la cirugía laparoscópica por su largo curva de aprendizaje y ahora podemos ofrecerles cirugía robótica. Ok, mitos para cerrar también, gente que tiene temor a la cirugía por temor a la impotencia después. Hoy con la robótica es mucho más preciso para conservar toda esa parte que tiene que ver con los nervios. Ese es el beneficio de la cirugía robótica. Preservar los nervios, preservar las bandeletas. En un inicio los pacientes me dicen, doctor, tengo un cáncer, sáqueme, no me interesa. Puede quedar incontinente, no me interesa. Puede quedar impotente, no me interesa. Pero eso es por la angustia. Una vez que tú los operas, dice, doctor, no tengo potencia,
necesito, soy una joven, mi esposa. Claro. Entonces, eso es lo que la cirugía robótica nos da hoy en día. Ok, bueno, hoy conversamos con el doctor Eduardo Banda, se nos fue el tiempo volando, lo vamos a traer para ese programa de transgénero. A veces hacemos un equipo multidisciplinario entre psiquiatras, urólogos, para hablar un poco de ese tema, porque nos escucha en cualquier parte del mundo, entonces es importante, un tema que está como de moda y hay que verlo con cierto grado de aspectos delicados frente a lo que nos podemos estar jugando, sobre todo en niños de temprana edad. Gracias por pertenecer. Si te llevaste alguna información en nuestro corazón, bueno, seguimos sumando. Hoy se lo dedicamos a los varones con el doctor Eduardo Banda, él atiende en el Hospital de los Valles. Bueno, de esas especialidades que no quisiéramos tropezar, pero que hay que ir. Acudan al urólogo, ese es el mensaje del día de hoy. Esto fue Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.